¿Cómo sería si todos los seres humanos supieran el valor que tienen? Señor, me has examinado y conocido. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Disciernes mi salida y mi descanso. Estás familiarizado con todos mis caminos. Antes que la palabra esté en mi boca, he aquí, tú la sabes toda, oh Señor. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cómo sería si cada persona supiera que fue creada a imagen de Dios? ¿Quieres ser una drag queen y tus padres no te dejan? Necesitas nuevos padres. No, soy un hombre y mi ID dice mujer y él está siendo grosero. Conoce tus pronombres, conoce tus pronombres. Es señora. LGBTTIQQ. Mis dos mamás. Las caderas de la drag queen hacen swish, swish, swish. Los problemas son inevitables. Están en las noticias. No tuve la oportunidad de comentar lo bien que se ve la Casa Blanca en los colores del arco iris. Están en nuestra legislación. La ley de baños de Texas. En las escuelas. Hora de cuentos de drag queen. Nuestro entretenimiento, redes sociales y en nuestras iglesias. Seamos la iglesia juntos. Están causando que las familias cuestionen todo lo que pensaban que sabían. Me pidieron que eligiera entre mi hijo y mi iglesia. Elegí a mi hijo. Y están empujando a todos, los que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, a luchar con la pregunta: ¿qué piensa Dios sobre todo esto? ¿Se puede ser gay y cristiano? ¿Y si realmente sientes que estás atrapado en el cuerpo equivocado? ¿Te hizo Dios de esta manera? ¿Es posible cambiar? Hola, soy el Dr. Michael Brown. Pasé años investigando y escribiendo y hablando sobre estos temas, y a través de mi programa de radio diario y en muchos encuentros cara a cara, innumerables personas me han preguntado lo mismo, algunas bastante desesperadas y muchas llorando con relación a una persona, un familiar o un ser querido que está batallando con su identidad central. No solo estamos hablando de problemas, estamos hablando de personas creadas a imagen de Dios, personas amadas por el Padre, personas por las que Jesús murió. Estos son padres y madres, hijos e hijas, personas con historias reales, dolores reales y deseos reales. Cada iglesia en Norteamérica se enfrenta a esto. Nuestras iglesias están llenas de personas heridas que tienen preguntas y miedos y se preguntan: ¿Dios me odia? ¿La iglesia me rechazará? ¿Puedo ser yo mismo o debo vivir en las sombras, en soledad y dolor? Muchos se sienten presos, esclavos. Y nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos la llave que puede liberarlos. Sin embargo, hay algunos que se dicen cristianos, que traen un mensaje de odio en lugar de amor. No solo están en desacuerdo con la homosexualidad, sino que sienten aversión y odio por aquellos que la practican. Y esto nos hace quedar mal al resto de nosotros, porque es un pecado odiar a alguien que ha sido creado a imagen de Dios. Esto no es el Evangelio, esto no es el corazón de Dios. Y en lugar de acercar a la comunidad LGBT a Jesús, esto solo los aleja más. Eso no significa que comprometamos el mensaje, no significa que necesitamos reescribir la Biblia, pero debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y relacionarnos con quienes están perdidos, sufriendo. Tienes que verlos como Cristo los ve. Muchos de ellos tienen historias desgarradoras y están desesperados por alguien que se detenga y simplemente los escuche. Mi nombre es Stephen Black y soy de la ciudad de Oklahoma. He vivido aquí toda mi vida. En los años más tiernos, en el desarrollo de mi sexualidad, pasé por un tiempo brutal de distorsión sexual, abusos, que me llevaron a un estilo de vida, de identificación como gay. Durante 8 años, tuve esta experiencia transformadora radical con Jesucristo. Y en el momento en que sucedió, todo cambió. Así que ahora, volviendo a mi infancia, en la formación de la homosexualidad, la mayoría tiene traumas. Quiero decir, miras a Ellen
miras a Rosie, miras a estas figuras en la televisión que, ya sabes, todos les aplauden, son gays, pero miras sus historias y son terribles. Están marcadas por el abuso sexual infantil. Y es cierto en mi historia. Fui abusado a los 6 años por un amigo de la familia. Me llevó diciendo qué niño tan dulce era y que este era nuestro pequeño secreto. Y lo difícil acerca de las víctimas de abuso es que no lo atribuyen a algo como abuso, porque abuso significa, generalmente en la mente de una persona, algo que duele. No entendían que en realidad fue devastador y que les robó su inocencia. Y eso fue lo que me pasó a mí. A los 10 años, también fui abusado por alguien que visitaba al vecino de al lado. En verano, Oklahoma es muy caliente y yo tenía jeans cortos. Estoy guardando el juego de cricket y este hombre me sigue al garaje. Se acerca por encima de mí y comienza a abusar de mí y a decirme, diciéndome a mí, la persona abusada, que yo quería eso y que era mi culpa porque no llevaba una camisa puesta. Y así, muchas veces, los niños escucharán cosas como estas y dirán, oh, es mi culpa. Y hay una parte que se siente bien. Te preguntas, ¿por qué mi cuerpo responde así? Para cuando estaba en 8º grado terminé siendo acosado, siendo golpeado. Un día me siguieron a casa y me apalearon. Tuve 2 ojos morados. Las palabras afeminado, maricón, homosexual dichas sobre mí. Así que para el final de ese verano, estaba deprimido y pensaba quitarme la vida. Este amigo vino y me dijo, sé por qué estás deprimido, piensas que eres gay. Está bien, soy bisexual, déjame mostrarte. Y me llevó al lado oscuro. Ya sabes, el sexo, y luego me introdujo a la comunidad gay. La gente ve muchas veces, ven a las personas enojadas en los desfiles del orgullo gay. Y por muy feo y oscuro que sea eso, también hay una persona detrás de eso. Un niño que es el hijo de alguien. Esa niña que es la hija de alguien. ¿Y qué les pasó? Me llamo Denise Schick y me apasiona hablar con cualquiera sobre esto, porque como niña, creciendo con un padre que se identificaba como transgénero, entiendo el dolor que muchas familias esconden en secreto. El trauma que los niños experimentan al perder a un padre por otra identidad. Era un día de verano cuando mi vida cambió. Estaba lavando los platos. Mi madre estaba en el trabajo y mi papá entró por la puerta y él dijo, Denise, ven afuera, quiero hablar contigo. Y nos sentamos en una pequeña colina fuera de nuestra casa y las primeras palabras que salieron de su boca fueron, quiero convertirme en una mujer. Yo trataba de comprender como niña de 9 años lo que esto realmente significaba. Para cuando tenía 11 y 12 años, empecé a desarrollarme muy joven y mi papá empezó a tenerme envidia. Como cuando comenzó a usar mi ropa, notaba que mis cajones habían sido revueltos y encontraba mi ropa detrás de las toallas del baño. Así que empecé a mover los recipientes de jabón también y me di cuenta de que él tenía un agujero para espiarme y así noté de que había perdido mi privacidad. Y entonces fue casi una lucha por la libertad, una lucha por convertirme en mujer y sentirme cómoda con eso. Empecé a cuestionarme, tal vez Dios realmente cometió un error, quizás papá debería haber sido una niña. Y si es así, ¿qué significaba eso para mí? ¿Cómo supe que tal vez también debía ser un niño? Así que comenzó una capa diferente de confusión en mí al tratar de encontrar mi propia identidad en medio de este caos. Esta imagen me recuerda lo que había experimentado para el 6º grado. Sé que para ese momento ya había experimentado traumas con mi papá, ya que me perseguía por el patio para derribarme al suelo y poner sus manos sobre mi pecho. Y las ponía sobre mis pechos tan fuerte que me hacía sentir como si estuviera tratando de fingir que mis pechos eran los suyos. Esta es una foto del 8º grado. Y lo que esto me recuerda era el proceso de pensamiento
que pasé de considerar el suicidio y el hecho de que solo quería irme a dormir y no sentir más dolor. En el día de mi boda, me acerqué a mi papá antes de subir al altar. Me miró y simplemente dijo: yo desearía estar en ese vestido. Cuando tenía 28 años, mi madre nos sentó a todos en la sala de estar. Nos miró y dijo: tu padre me deja para convertirse en mujer. Dijo: tu padre está en el garaje, si alguien quiere ir a hablar con él. Y yo fui a él con una última súplica. Entré al garaje y él se dio la vuelta y me miró. Llevaba maquillaje y pendientes de mujer, pero se parecía tanto a su madre que sentí que estaba mirando a mi abuela y solo miré hacia abajo diciendo: por favor, quédate. Por favor, busca ayuda. No queremos que te vayas. Si decides perseguir esta otra identidad y convertirte en mujer, perderé a mi padre. ¿Cómo explicas esto? Que tu padre sigue vivo, pero ya no es tu padre. Una cosa con un funeral es que tienes un funeral, hay cierre. No hay cierre para las familias que enfrentan situaciones como esta. Sí, escuchar es el primer paso, pero no termina ahí. Tienes que estar listo para ofrecer la verdad, y eso significa conocer la verdad tú mismo. Como cristianos, no podemos quedarnos al margen. Tampoco podemos quedarnos en la indecisión o solo dejárselo a los expertos. Cada creyente tiene que descubrir la verdad, y eso comienza por profundizar en las Escrituras, la palabra de Dios para la humanidad. Verás, si quieres conocer el propósito para el cual algo fue creado, consultamos a quien lo hizo. Y así, si realmente queremos entender lo que significa ser humano, debemos buscar a quien nos creó. Él tiene un plan para tu vida, y está escrito en las mismas páginas de este libro. La verdad es nuestra para descubrir. Si simplemente abrimos la Biblia y lo buscamos, un buen lugar para comenzar es desde el principio. En el principio, Dios creó. Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar, y que aparezca la tierra seca. Y así fue. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas según su especie, y árboles que dan fruto. Dios creó los grandes seres del mar y todo ser viviente que se mueve, ganado y reptiles, y bestias de la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. Los creó y Dios los bendijo. Y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra, y sométanla y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Las Escrituras son 100% suficientes para que tengamos comprensión completa de lo que es ser hombre y lo que significa ser mujer. ¿Sabes? Tenemos en la palabra del Señor, que es su palabra, una explicación de la humanidad antes de ser marcada por las consecuencias de la rebelión en el jardín del Edén. Y así tenemos la oportunidad de ver al hombre. ¿Para qué fuimos creados? Incluso antes que el pecado entrara en escena. Nuestra cultura no ofrece muchos consejos que sirvan, e incluso a veces en la iglesia cristiana podemos caer demasiado fácilmente en estereotipos. No es útil simplemente decir: bueno, una mujer es alguien que lava la ropa y prepara la comida. Esta tarde hice 16 tarros de mermelada. Para ser un hombre debes arreglar autos, le disparas a cosas y miras fútbol.
Desenfunda ese revólver y veamos qué pasa. No tienes que hacer ninguna de esas cosas para ser un hombre, según la Biblia. La Escritura tiene una respuesta diferente a esa pregunta. Dice que la masculinidad y la feminidad, hombre y mujer, fueron creados a imagen de Dios, para dar testimonio de la historia de Dios. En la masculinidad, en la feminidad, glorificamos a Dios y sostenemos la historia del Evangelio. En el capítulo 1 de Romanos se nos dice que podemos ver la naturaleza invisible de Dios y su carácter por medio de las cosas que han sido creadas. El hombre y la mujer son realmente la cúspide, el epítome de la creación. Es algo que revela verdades sobre Dios. Y dice que, debido a que estas verdades sobre Dios son evidentes, en lo que ha sido creado no tenemos excusa. Los teólogos tienen debates bastante significativos sobre lo que significa ser hecho a imagen de Dios. ¿Es una cierta manera en que funcionamos? ¿Es que somos creativos o son ciertas capacidades que tenemos las que nos hacen diferentes de los animales? Pienso en la manera en que hemos sido creados, que refleja a nuestro Creador, como la creatividad, como la capacidad para el pensamiento elevado, como la capacidad para emociones desarrolladas, diferente de lo que vemos en los animales. Así que hay algo sobre los seres humanos, donde reflejamos de manera única a Dios, el Creador, de una manera en que otra criatura no lo hace. Ser creados a imagen de Dios significa que Dios ha dejado su huella en nosotros. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego creó al hombre y a la mujer. Hay algo en esa comunión de Dios y la manera en que Dios se relaciona con Dios, que se refleja en el hombre y la mujer. Esa referencia nos da la palabra hebrea Elohim, donde tienes la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta unidad en diversidad. Y eso se comunica a la humanidad cuando la masculinidad y la feminidad se unen en la composición complementaria que Dios nos ha creado para ser. En la presión cultural, si te das cuenta, hay un esfuerzo por masculinizar a las mujeres y feminizar a los hombres y solo reducir a los humanos a esta mezcla y una masa no descrita e indistinguible de humanos. Decimos que para que una mujer sea una mujer, ella debe adoptar estas características de hombre. Estamos diciendo hoy que para que un hombre sea realmente un hombre moderno, tiene que abrazar cosas que comúnmente son femeninas. Entonces, estamos lidiando con las visiones mundanas de lo que es la masculinidad y la feminidad, creando los hombres de la masculinidad tóxica, cuando en realidad las cosas que se refieren como tóxicas es la pecaminosidad. Lo que necesita ser aislado y destacado es la pecaminosidad, pero no para despreciar la idea de la masculinidad, porque adivina qué, no sabes cuánto necesitas a los hombres hasta que los necesitas. Sabes, Dios ha hecho a los hombres con hombros anchos, una tendencia más muscular, una naturaleza con propósito. Dios ha hecho a las mujeres las únicas personas con la capacidad de incubar un niño. Hombres y mujeres, no importa cuánto intentemos hacerlos iguales, hombres y mujeres son diferentes. Creo que si queremos entender la masculinidad y la feminidad, no podemos pasar por alto que Dios nos creó de manera diferente. Él dijo cosas diferentes cuando nos creó. Hay todo tipo de diferencias que vemos en el capítulo 2 de Génesis, en la repetición en cámara lenta y de cerca, que no vemos en el capítulo 1 de Génesis. El Señor formó al hombre del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Y el Señor Dios le ordenó al hombre diciendo, puedes comer libremente de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ahora bien, de la tierra, el Señor Dios había formado a toda bestia del campo y a toda ave del cielo, y las trajo al hombre para ver cómo las llamaría. Y como el hombre llamara a cada ser viviente, ese sería su nombre. El hombre dio nombres a todo el ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda adecuada para él. Entonces Dios hizo caer un profundo sueño sobre él, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró su lugar con carne. Y la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre la convirtió en una mujer y la llevó al hombre. El hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre.
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Lo primero que vemos es que el varón fue creado primero. Así que el primogénito, el primer nacido en una familia hebrea, lleva el peso de la responsabilidad de la supervisión de la familia. Mi esposo es el primogénito, y cuando sus hermanos se metieron en problemas, su padre lo llevó a la pared y le dijo: ¿por qué no estabas cuidando más de tus hermanos? De la misma manera, la forma en que ves eso reflejado en el Nuevo Testamento es que aunque Eva pecó primero, Adán fue el que fue considerado responsable por traer el pecado al mundo. Él fue quien cargó con el peso de la responsabilidad por toda la familia humana. Y por eso, cuando Cristo murió como primogénito, Él pudo representarnos. Él pudo ser el último Adán. Adán llevó a toda la familia humana al pecado. Jesucristo hizo posible que toda la familia humana pudiera elegir a Cristo y ser redimida. Además, el hombre fue puesto en el jardín para trabajar y cuidar. Así que hay un sentido de responsabilidad para proveer y proteger. Él tenía trabajo que hacer desde el principio. Y creo que esto es realmente central para lo que significa ser un hombre, porque creo que los hombres están hechos para ser proveedores y ser protectores. Cuando un hombre está desempleado, le afecta en lo más profundo de su ser, de una manera muy diferente a como afecta a una mujer. Ahora, esto no quiere decir que una mujer no trabaje. Las mujeres obviamente trabajan o que una mujer no protegería, pero hay algo innato en la masculinidad, que los hombres conectan con eso de forma diferente. Si un ladrón intenta entrar a mi casa por la noche, no seré yo quien se levante primero. Será mi esposo. Creo que eso refleja para nosotros el corazón de Dios. Él quiere hombres heroicos para sus familias. Para ser valiente, tenemos esa expresión, ser hombre. Eso significa algo, porque intuitivamente sabemos que ser un hombre significa tomar la iniciativa. Si lo he dicho muchas veces, creo que el mandato en las Escrituras para los hombres y las mujeres no es que ellas se sienten, sino que los hombres se levanten, que lideren como les corresponde. En el capítulo 2 de Génesis, y al hombre también se le dio instrucción espiritual. Dios lo instruyó, le dijo las reglas del jardín. Y esto también es fascinante, porque Dios podría haber esperado hasta crear a la mujer y darles instrucciones a ambos. Pero parece que Dios instruyó al hombre y luego esperaba que el hombre transmitiera esas instrucciones a la mujer. No es que la mujer no tuviera una interacción personal con Dios. Ella tenía una relación personal con Dios y era personalmente responsable y rendía cuentas, pero había un componente espiritual en lo que el hombre fue creado para hacer. Él está llamado a ser un jardinero, no solo un cortador de césped, donde tiene la responsabilidad de cultivar el jardín, de cuidarlo y mantenerlo. Vemos esta idea de cultivar espiritualmente a tu esposa en Efesios 5. Cuando Dios manda a un esposo no solo amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, sino también santificarla limpiándola por el lavado con agua a través de la palabra. Una manera de hacer esto prácticamente es pasar tiempo estudiando las Escrituras juntos, orando juntos, estableciendo el tono espiritual que permitirá un florecimiento y un crecimiento en este proceso llamado santificación. Puedes pasar de Efesios 5 a Efesios 6 y la instrucción para que los padres instruyan a sus hijos. A menudo pensamos que ese es el papel de la madre, y de hecho puede y debe serlo. Pero ahí es notable que explícitamente se les da un papel a los padres en la instrucción de los hijos. Así que el hombre fue creado primero para proveer, para proteger. Él debía trabajar, pero no había nadie por quien hacerlo. Y la palabra trabajar significa realizar alguna labor para alguien o en nombre de alguien. Y lo interesante es cuando Dios pone a Adán a dormir y luego saca la costilla de su costado y así crea a la mujer, extraída del costado del hombre. Y creo que eso tiene un significado, porque se nos dice en el Nuevo Testamento que esa es la base de que una mujer respete a su esposo. Simplemente respeta tus comienzos, no los menosprecies. Y creo que es tan fácil para las mujeres hoy en día faltar al respeto a los hombres, a su hombría, porque vemos el pecado y cómo éste ha roto a los hombres y nos volvemos cínicas. Y pensamos que somos mejores que los hombres. Y por eso este es un recordatorio realmente importante, para que respetemos eso.
Creo que a las mujeres modernas se les entrena para pensar que una visión bíblica de la feminidad sería limitante. Cuando pensamos en la sumisión, es silencio, nunca decir nada y ser un robot obediente. Creo que estamos pensando erróneamente. Eso no es lo que enseña la Escritura. Enseña que debemos ser mujeres en términos de suavidad. A una disposición y predisposición hacia nuestros maridos. No significa una entrega ciega. Lo que a menudo se pasa por alto es que la instrucción a las esposas de someterse a sus propios maridos no es meramente una instrucción para las mujeres, también lo es para los hombres. Y yo lo llamaría, usando un lenguaje legal, como una condición precedente o una condición antecedente para la unión matrimonial, porque la palabra sumisión allí, la palabra griega es upotazo, que se translitera al antiguo inglés como una palabra compuesta sub y mitere, sub que significa bajo y mitere que significa visión. Así que tienes el mandato previo. Un hombre bíblicamente calificado para casarse debe tener una visión, una mitere por quien él es personalmente, y lo que Dios le ha llamado a hacer, instruir o crear una visión para una familia. Génesis habla de que Dios se propone crear una ayuda para el hombre. Y esa es una frase realmente interesante, porque en primer lugar, ser creado para alguien significa que una mujer es un ser altamente relacional. Ella responde a las relaciones y tiene un lugar tierno en su corazón que anhela ser llenado. Pero ellos obtienen su identidad del trabajo, de una manera que la mujer no lo hace. Las mujeres obtienen su identidad de las relaciones. La conexión y la intimidad las atrae. Los hombres también, pero de otra manera. Y creo que eso plantea la pregunta, bueno, ¿qué significa eso de ser creado para el hombre? ¿Significa eso que fuiste creada para que él te use y abuse de ti como desee? ¿Tenemos que recoger sus calcetines, lavar la ropa, cocinarles comidas? ¿Eso significa ser una ayudante? Creo que no. Las mujeres fueron creadas para ser una ayudadora, en términos de cumplir el objetivo último del hombre, que es dar gloria a Dios. Y así, mujer más hombre, glorifican a Dios de una manera que el hombre no podría hacer si estuviera solo. Dentro de la conversación moderna, ayudante es una denigración, es un término despectivo, cuando si solo estudias las Escrituras, verás que, bueno, no es realmente un término malo, porque el Señor se refiere al Espíritu Santo como el ayudador, el que fue llamado para ayudar. Así que ves al Señor dando realmente a las mujeres la posición exaltada que es similar a la manera que Él describe al Espíritu Santo. Génesis 2 muestra claramente que el hombre y la mujer son creados el uno para el otro. Hay una adecuación, ese es el lenguaje. Que miró y no había ningún animal adecuado para este hombre, así que Él hace uno adecuado. No es solo la unión, es como la reunión, volver a su origen. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, una reunión del hombre y la mujer. Vemos esto en Efesios 5, cuando Pablo habla sobre el misterio del Evangelio y el matrimonio como una imagen de Cristo y la Iglesia. Bueno, ahí tienes unión con diferenciación. Esa analogía no funciona con Cristo y Cristo, iglesia e iglesia, al igual que la analogía no funciona con hombre y hombre, mujer y mujer. La razón principal por la que es una imagen es porque tienes a un hombre y una mujer que son adecuados el uno para el otro, con diferentes roles, con diferentes propósitos, funciones complementarias que se unen de la misma manera que Cristo y la Iglesia. No es solo que Cristo y la Iglesia se amen mutuamente, o que dos hombres puedan amarse, sino que hay una adecuación única. Por eso el capítulo 1 de Romanos usa ese mismo lenguaje, de que han cambiado las relaciones naturales por relaciones no naturales. Es parte integral de la forma en que Dios nos creó, que estemos en nuestros órganos sexuales, en nuestras propias vidas, en el matrimonio unidos en esta unión orgánica. También vemos en un pasaje como Malaquías, es un pasaje realmente importante, que no se menciona a menudo, pero ahí dice, ¿por qué Dios los creó uno? Y es un eco obvio del pasaje del Génesis. Y dice, para tener descendencia piadosa. Uno de los propósitos del matrimonio es la reproducción. Por eso, en Génesis 2, la mujer fue creada para el hombre. ¿Por qué? Porque solo una pareja de hombre y mujer puede cumplir la función que se establece en el mandato de creación en Génesis 1, es decir,
ser fructíferos y multiplicarse. Una pareja de hombre y hombre no puede cumplir eso. Una pareja de mujer y mujer no puede cumplir ese propósito de creación. Dicen, pero por eso, ya sabes, tenemos la adopción, de la cual soy un defensor. Pero una pareja del mismo sexo viola el orden creado por el Señor, porque priva a un niño de una ilustración completa de la imagen de Dios nacida dentro de la unión matrimonial. Estamos privando intencionalmente a un niño de una madre o un padre. Ahora entendemos que a veces las personas se casan en la vejez o tienen enfermedades o infertilidad. Es una gran carga para muchas personas en la iglesia. Nunca diríamos que esas personas no están realmente casadas. La desafortunada realidad es que estamos viviendo en un mundo caído. El pecado ha infectado cada aspecto del universo creado por el Señor. La incapacidad basada en la deformación que hemos sufrido a manos del pecado no anula el orden creado por el Señor. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y también deseable para adquirir sabiduría, ella tomó el fruto y lo comió. También le dio a su esposo que estaba con ella, y él lo comió. La caída fue trágica porque esta hermosa, íntima relación que funcionaba tan bien fue destruida inmediatamente. Él y ella se volvieron el uno contra el otro, y creo que eso fue el comienzo del desgarro, la ruptura. Estas diferencias entre hombre y mujer, que se volvieron destructivas en lugar de útiles y beneficiosas. Incluso el castigo que Dios impuso sobre el hombre y la mujer, que eran específicos de su sexo, lo cual es fascinante porque Él dijo al hombre que iba a tener problemas para trabajar: la tierra se va a rebelar contra ti, te vas a frustrar. Y luego las consecuencias del pecado para la mujer, dijo: vas a tener dolor al dar a luz, vas a tener este tipo de deseo negativo por tu esposo y él va a ser duro y gobernará sobre ti. Y así, toda esta batalla de género y simplemente la dificultad que tenemos para hacer que las relaciones funcionen, la dificultad que tenemos para saber quiénes somos, todo se debe a que estamos caídos y porque vivimos en un mundo que está manchado por el pecado. Hombres y mujeres se rebelan contra Dios, lo hacemos de muchas formas y creo que nuestro género y sexualidad es una de las formas en que nos rebelamos contra Dios. Nos gusta desafiar a Dios y decir: ¿por qué me hiciste así? No me gusta. Voy a definir quién soy por mí mismo. Isaías 29:16 habla de eso. El Señor nos dice: has dado la vuelta a las cosas, como si el alfarero fuera lo mismo que el barro. ¿Cómo puede lo creado hablar sobre su creador? Él no me hizo. ¿Cómo puede lo que está formado hablar sobre quien lo formó? Él no entiende lo que está haciendo. Dios es el alfarero, nosotros el barro. Él tiene el derecho de hacernos del tipo de vasija que Él quiere y de moldearnos y formarnos de la manera que Él desea, porque Él es el alfarero. Él es Dios y nosotros no. ¿Puedo ser totalmente sincero contigo? Las Escrituras son muy claras sobre estos temas. Dios creó hombre y mujer, no hombre en transición a mujer. O una de las 50 formas diferentes de Facebook para describir tu género, incluyendo uno personalizado. Hasta el día de hoy, cada ser humano nacido en este planeta es el producto de un hombre y una mujer. Así es como Dios lo dispuso. Por eso, cada referencia en la Biblia al matrimonio y la familia y las relaciones presupone la heterosexualidad, como en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y en las directrices de Pablo para esposos y esposas. En una relación del mismo sexo, ¿quién es el esposo y quién es la esposa? Y por eso no hay ni una sola referencia positiva a la homosexualidad en la Biblia, mientras que cada referencia a la práctica homosexual es decididamente negativa. Vemos lo mismo en Levítico, que nos dice que la práctica homosexual es pecaminosa para todas las personas, tanto los israelitas como las naciones circundantes. Él llama a tal acto una abominación. El lenguaje es muy claro. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, realmente no había necesidad que Jesús abordase esto, ya que la enseñanza judía del primer siglo prohibía estrictamente la práctica homosexual. Sin embargo, 3 veces, Él abordó el tema. Primero en Mateo 5. Él elevó los estándares morales de la Torá a un nivel superior. Segundo, en Mateo 15. Enseñó que todos los actos sexuales fuera del matrimonio nos contaminan. Tercero, en Mateo 19. Él explicó que el matrimonio como ordenado por Dios, al principio era la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Llegando a las enseñanzas de Pablo en Romanos 1, él explicó que como resultado del juicio de Dios sobre la raza humana, fuimos entregados a la idolatría, la promiscuidad sexual, la homosexualidad
y otros pecados con hombres y mujeres intercambiando relaciones sexuales naturales por las antinaturales. Y cuando él habla aquí de la cita, relaciones sexuales naturales, se está refiriendo a Génesis 1 y en cómo Dios diseñó nuestros cuerpos. Entonces, en caso de que quedara alguna duda, en 1 Corintios 6, Pablo explica específicamente que aquellos que se entregan voluntariamente a la homosexualidad, además de una serie de otros pecados, no heredarán el reino de Dios. La buena noticia es que Pablo no se detuvo allí. También escribió que algunos de ustedes eran así, pero fueron lavados, fueron limpiados, fueron santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el Nuevo Testamento podemos ver claramente que Jesús, quien veía en el corazón de cada ser humano, seguramente entendía las luchas de aquellos con atracciones hacia el mismo sexo, pero en lugar de afirmar la homosexualidad, ofrecía transformación y perdón. Pasé años investigando estos pasajes. Los he leído en los idiomas originales. He debatido con eruditos brillantes y los resultados siempre son los mismos. No te fíes solo de mi palabra. Te animo encarecidamente a leer las Escrituras por ti mismo, pidiéndole a Dios, el autor de este libro, que te dé la fe y el valor para tomarlo en su palabra. Realmente aclara las cosas. Y si necesitas hacer un estudio más profundo, hay algunos excelentes libros que te ayudarán a profundizar. El problema para muchas personas no es una cuestión de entender lo que dice la Biblia, sino de aceptarlo. Y ahí es donde obtenemos el tsunami del cristianismo gay. Eso está afectando a la iglesia. Así, en lugar de dejar que la palabra de Dios nos cambie, muchos están tratando de cambiar la palabra de Dios. Y no te equivoques al respecto. Los esfuerzos por cambiar la Biblia están llegando a una iglesia cerca de ti. No existe tal cosa como un cristiano gay. Hola, estoy aquí. Hablemos sobre ser transgénero y cristiano. Amor, aceptación e inclusión. Están legalmente casados. Esta es una lectura queer. Sodoma y Gomorra es una historia queer positiva. Amor con el mismo sexo es bíblico. Jonathan y David. Ruth y Noemí. Hay pasajes de las Escrituras que se han usado para atacar a gente como yo y otros queers. ¿Es la homosexualidad un pecado? He llegado a resentir mucho esa pregunta. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo sobre la Biblia y hemos decidido que cayó del cielo. Y ahora tenemos que usarla como un manual para cómo manejar la tierra. Nos dicen que Ruth y Noemí eran una pareja lesbiana, que Jesús afirmó una relación homosexual entre amo y esclavo, que Pablo habría estado de acuerdo con la comprensión actual del cristianismo gay. Existe la red de cristianos gays, conferencias de cristianos gays, pastores y profesores de seminario cristianos gays. Pero al final, el problema es con la autoridad de la palabra de Dios. Y así como la serpiente preguntó en el jardín, ¿realmente dijo Dios? Tentando a Eva a cuestionar los claros mandamientos del Señor. Ese mismo espíritu está hablando hoy, cuestionando lo que está claramente escrito. ¿A quién escucharemos? Dios ha hablado claramente. Así que sabemos que lo que esta agenda de afirmación gay dentro de la iglesia está haciendo es fragmentar las Escrituras, hipersimplificando la Biblia. Está seleccionando los versículos que quieren usar y desechando aquellos que no quieren. La solución a esto es una alta estima de la Biblia, alta estimación de las Escrituras y un reconocimiento de que la red cristiana gay y estas otras redes lideradas por Matthew Vines y otros son redes que no quieren reconocer la autoridad de la palabra. Ese es el criterio de medida. Si no estás midiendo el debate con la autoridad de la palabra, toda la palabra que nos ha sido dada por 2000 años de tradición, y la defensa de la Iglesia, y la afirmación del Evangelio, y la afirmación de Cristo. Si no vamos a mantener las Escrituras en alto, perderemos el debate. Cuando entiendes que durante toda la historia cristiana, hasta como la semana pasada, los cristianos creen que es pecado ser homosexual, es el colmo de la audacia sugerir que ahora estamos entendiendo la Biblia de una manera que ellos no podían. Tengo mucha más simpatía, de hecho, por los eruditos liberales, que son honestos y dicen, bueno, obviamente eso es lo que enseña la Biblia, y simplemente estamos en desacuerdo con la Biblia. Entonces, cuando preguntamos, ¿cómo discierne una iglesia lo que debe creer y lo que debe hacer? Típicamente a lo largo de la historia de la iglesia ha colocado la posición de las Escrituras, en primer lugar, muy por encima de todo lo demás. Luego, después de eso, pueden ver el razonamiento filosófico y la evidencia científica. Y por último,
la Iglesia podría considerar la experiencia. Así que hay muchas personas hoy en día que quieren decir que mi experiencia supera a las Escrituras. Y ahí es donde estamos en la Iglesia hoy. No han acordado el estándar más alto, por el cual se definirán todos los demás estándares. Esto tiene que ver con cómo nos identificamos. Esto tiene que ver con la conferencia Revoice. Esto tiene que ver con todas estas cosas. La sociedad nos está exigiendo, personas dentro de la iglesia nos están exigiendo, que cambiemos el tiempo del verbo. En 1 Corintios 6:11. Tales son algunos de ustedes. Y así cuando Pablo escribe a los Corintios, él dice específicamente, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Él usa el lenguaje que proviene directamente del Antiguo Testamento, los une y dice, esta es una realidad, no se engañen, tales eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron justificados, fueron limpiados en el nombre de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Pablo dijo, tales eran. Él introdujo una disyunción fundamental entre la práctica de estos actos y lo que significa ser cristiano. Han dejado esas cosas a un lado. ¿Dónde estamos? ¿Podemos cambiar a Dios? ¿Podemos cambiar el tiempo? Es solo un verbo. Vamos para poder llevarnos bien con todos. No tenemos el lujo de editar lo que Dios ha dicho. Porque una vez que lo haces con un verbo, un pequeño tiempo verbal bajo la presión de la sociedad aquí, ¿por qué no en todas partes? Gracias a Dios estaba en un entorno donde la Escritura fue revelada como la palabra autoritativa de Dios. Y esto me impulsó a esta experiencia radical y transformadora con Jesucristo como Señor. En 1983 me encontré con este grupo de personas que estaban entregadas a Jesús. Y no estaba allí para tratar con estas personas. Había estado de fiesta con una amiga la noche anterior y ella dijo, ¿por qué no vamos a la casa de mi hermana? Y era la casa de estas personas. Fue increíble. El Espíritu de Dios estaba ahí. De repente, miré al hombre sentado a mi izquierda y dije, necesito conocer a Jesús como ustedes lo hacen. Mientras estábamos orando, vi mi pecado elevándose fuera de mí y entrando en él. Y realmente fui transformado. Sé que la semilla de nacer de nuevo germinó en ese momento, y así, de camino a casa. Esta chica con la que estaba, con la que había estado de fiesta, dijo, ¿entonces esto significa que ya no vas a ser gay? Y yo dije, ¿sabes? No lo sé. Supongo que significa lo que Jesús tenga para mí. Cuando llegué a casa, sus palabras aún me perseguían. Y pensé, ¿esto significa que soy gay? El padre de la iglesia de mis padres me dijo, guiñando el ojo, más razón para venir a misa. Mientras intentaba seducirme, me dijo entonces que Jesús me hizo gay. Y así que tomé la gran Biblia de mesa familiar. Este libro es así de grueso y diciendo, Dios, ¿dice algo la Biblia sobre esto? Y literalmente abrí la Biblia. Y ahí estaba. Vi un subtítulo y mis ojos cayeron en Levítico 18:22. Y dice justo ahí en la Biblia, el hombre no se acostará con otro hombre, como lo hace con una mujer, es una abominación. Y desde ese día en adelante, supe con certeza que había un Dios en el cielo, que la Biblia era la palabra de Dios. Salmo 107:20, mi versículo vital, envió su palabra para sanarlos y librarlos de su destrucción. ¿Cuántas veces ves en el debate, dentro de tu iglesia local o en la comunidad evangélica, o una denominación dada en este momento, está totalmente consumida por la discusión LGBTQ? Y si existe o no tal cosa como un cristiano gay, yo argumentaría que no existe. Y no lo digo como un insulto para nadie, pero el cristianismo alterado es un error. No creo que debamos alterar nuestro cristianismo. Nuestro compromiso es con Jesús. Así que cuando alteras tu cristianismo por alguna identidad subordinada, estás disminuyendo tu lealtad a Cristo, a lo que sea esa identidad alterna. Y eso no es bíblico. Así que afirmar que eres un cristiano gay, o un cristiano adúltero, o un cristiano mentiroso, o un cristiano ladrón, o un cristiano deshonesto, es insultar la soberanía misma de Jesucristo, porque Él no permite nada de eso.
Si Jesucristo se convierte en tu Señor, Él es quien debe identificar quién eres. Y un pecado construido de algo tan atroz como la homosexualidad o lo que llaman bisexualidad, o el lesbianismo o el transgénero. La idea de que van a poner estas construcciones de palabras delante del nombre o la unción de quien Él es llamado Cristo es en sí mismo blasfemo. Jesús no es realmente el Salvador de alguien, sino es su Señor. Todas nuestras afecciones y deseos deben ser llevados a la sumisión a Jesús. No es que no los tengas, sino que los lleves a la sumisión. No los mimes, no los empoderes. Por eso esto es tan imperativo, que el señorío de Jesucristo y quién es Él sobre las almas sea predicado. De lo contrario, habrá personas que van a cumplir sus propias palabras, donde Él dice: muchos vendrán a mí en ese día, y realmente dirán: pero tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Señor. Y Él dirá: no tuve intimidad contigo, no te conocía porque seguías practicando el pecado. Permites que el mundo interno de tu vida sea contaminado y definido por eso, que yo digo es una abominación o detestable a mis ojos. Y este no es un mensaje popular, pero esto es lo que debe ser predicado en la iglesia, si realmente vamos a amar a las personas. El amor se preocupa y enfrenta, no es de los que miman. El amor no habilita, el amor se preocupa y actúa. Y decir, necesitas dejar de hacer esto. Y al igual que si alguien viniera a nosotros y estuviera luchando con anorexia y bulimia, y dijera: estoy con tanto sobrepeso, estoy gordo, no puedo comer más. ¿Sabes? Cualquiera que ame a esa persona, no adoptaríamos su realidad y decir: ¿sabes qué? Estás con sobrepeso, deberías dejar de comer. Si así es como te sientes, eso es lo que realmente eres. Ninguno de nosotros haría eso. Entendemos que el amor en ese caso es ayudar pacientemente y con suavidad a esa persona a ver que la forma en que se ven a sí mismos no es precisa. Cada medio de comunicación y noticiero, cada parte de la industria del entretenimiento se está enfocando en aprobar esto. Solo queda un último gran rezagado en la sociedad para arrojar luz sobre cuál es la verdad. Y esa es la iglesia. Los primeros activistas gay sabían que había dos grandes obstáculos para ver sus metas realizadas: la profesión psiquiátrica y la iglesia. Uno decía que la homosexualidad era un trastorno, una enfermedad. El otro decía que era pecado. Bueno, desde 1973, el mundo de la psicología y la psiquiatría ha dicho que la homosexualidad es saludable y normal. Desde entonces, el único obstáculo real para la completa afirmación social es la iglesia. Eso lleva a una pregunta obvia. ¿Está la iglesia negando los hallazgos de la ciencia o estamos escondiendo la cabeza en la arena, negándonos a escuchar a los profesionales médicos? ¿Es posible nacer en el cuerpo equivocado? ¿Existen más de dos sexos? ¿Qué dice la ciencia? El ADN es donde todos estamos finalmente definidos. Nuestros genes están en nuestras células, llamados cromosomas. Se ven así. Y controlan si nos convertimos en un niño o una niña. Nos enseñaron a ver esto como binario. Ahora nos damos cuenta de que es más como un caleidoscopio. La sexualidad es un espectro. Todos estamos en él. Quizás una persona podría tener un cerebro masculino en un cuerpo femenino y al revés también. Me asombra que las personas que proclaman ser científicos estén tan dispuestas a pasar por alto la biología básica y proclamar que las personas que son biológicamente hombres pueden mágicamente convertirse en mujeres. El pensamiento predominante es que la homosexualidad es genética. Dios te hizo así. Dios te ama así. Recuerdo en la portada de Newsweek y decía:
¿Es este niño gay? El informe de Simon Levay mostraba que podría haber algunas características en la glándula del hipotálamo que apuntaban a que las personas nacen gay. Ahora sabemos, por supuesto, que todo eso fue desacreditado. Era mala ciencia. La forma en que se llevó a cabo todo el estudio fue mala. Bueno, entonces tenemos, ya sabes, estos nuevos informes científicos que han salido, como el informe del Dr. McHugh de Johns Hopkins, que demuestra concluyentemente que no hay una predisposición genética hacia la homosexualidad. El genoma humano fue finalmente mapeado por completo hace aproximadamente 15 años. Y ahora sabemos con el genoma y todo el ADN que no hay una propensión hacia una predisposición genética al comportamiento homosexual. Gran parte del activismo que estamos viendo ahora es principalmente ideología. Por ejemplo, no hay un estudio a largo plazo sobre cuáles son las consecuencias a largo plazo de bloquear la pubertad indefinidamente en una persona joven con disforia de género. Pero los activistas tienen su visión del cuerpo, de que nos asignan el sexo al nacer y por lo tanto puede ser reasignado más tarde en la vida, y que el cuerpo humano no tiene ningún tipo de significado propio dentro de nuestra humanidad. Y eso no es un punto de vista científico, eso es un juicio de valor, ¿verdad? Así que es un juicio ideológico. Pero lo que está sucediendo es que en nuestra cultura, los sumos sacerdotes no son los teólogos, no son los filósofos en nuestra cultura. Los sumos sacerdotes son los médicos y los científicos. Así que están disfrazando declaraciones ideológicas, como si fueran declaraciones científicas, o como si fueran declaraciones médicas. Consiguen personas con las letras MD después de su nombre, personas que visten bata blanca, para decir cosas que fundamentalmente no son científicas, o afirmaciones médicas. Así que la frase sexo asignado al nacer, esto no es una frase médica o científica. Esto es completamente una frase ideológica y está siendo utilizado porque si puedes convencer a la gente de que su sexo o el sexo de su hijo fue simplemente asignado al nacer, entonces es más plausible que el sexo podría ser reasignado más tarde en la vida. El sexo se determina, no se asigna. Se determina en la fertilización, por si tienes o no ese cromosoma Y. El sexo se declara en el útero. Tenemos ecografía. Así que si tu hijo no nacido tiene ese cromosoma Y, a las 8 semanas de gestación hay testículos presentes y están produciendo testosterona. Con 12 semanas de gestación ya vemos el sexo del bebé. Nada de esto nos lo asigna un médico. Lo que hace el médico o la partera o el técnico de ultrasonido es que reconocen algo verdadero sobre esa persona. ¿Es cierto que el sexo es solo entre las piernas? Absolutamente no. Solo hay dos sexos, masculino o femenino. Si eres concebido con un cromosoma Y, te desarrollarás como un hombre. Cada célula de tu cuerpo tiene ese cromosoma Y. Cerebro, piel, músculo, corazón, las células inmunitarias. De hecho, sabemos que hay al menos 6.500 diferencias genéticas entre hombres y mujeres que afectan cada célula del cuerpo, cada sistema de órganos, incluso cómo vemos las cosas, qué tan bien podemos oír, cómo procesamos las emociones. Estas diferencias bioquímicas, las diferencias a nivel celular importan en términos de diagnóstico y en términos de resultado. Hablemos de atletismo. 2 corredores de secundaria transgénero. Bueno, están levantando polvo en Connecticut. Están triunfando en el campeonato estatal femenino, dejando a los padres preguntándose si tienen una ventaja injusta. Terry Miller y Andrea Yearwood dominando la competencia en los campeonatos de atletismo femenino en Connecticut a principios de este mes. Llegando en primer y segundo lugar respectivamente. Si tienes a un hombre y una mujer, atletas olímpicos, el hombre, por su composición genética y biológica, va a ser más grande, más rápido, más fuerte. Sus huesos son más densos. Sus fibras musculares son más grandes y fuertes a nivel celular. Ahora, la mujer. Ella es biológicamente y genéticamente más flexible y rendirá mejor en las habilidades motoras finas y está construida para resistir. Estas diferencias no se pueden borrar y por eso tenemos deportes separados. Queremos que ellas compitan en condiciones justas con otras mujeres. Esta idea de que el cuerpo es masculino o femenino es totalmente incorrecta.
Sabemos que existen personas intersexuales y rompen este binario. Me identifico como una persona intersexual. Intersexual. Persona intersexual. La otra falacia que los activistas transgénero lanzarán es que dirán que el sexo no es binario, porque algunos bebés nacen intersexuales. Así que tienes la palabra intersexual. Deberíamos reemplazar intersexual por trastorno del desarrollo sexual o congénitos. Muy pocos bebés nacerán con un defecto de nacimiento que afecte a sus genitales o los órganos reproductivos, y menos del 0,02% de los bebés tendrán esta genitalidad ambigua. Pero cada vez que hay un defecto de nacimiento, eso no crea una clase diferente de ser humano. Simplemente lo reconocemos como una desviación de la norma. Y desde un punto de vista judeocristiano, estos trastornos son el resultado de la caída. En Génesis, el pecado, el desorden y la muerte entraron al mundo. No cambia la norma de Dios para el diseño humano. Y no quita nada de la dignidad humana del niño. Bueno, todos bienvenidos a este video de unboxing. Abramos mis bloqueadores hormonales. 15 meses con bloqueadores hormonales y ayer comencé con estrógenos. Lupron. Lupron es como un medicamento. Aquí mismo está la aguja. La aguja es de este tamaño y he hablado sobre cobayas y no me refiero a los lindos animales peludos que no hacen nada en todo el día. Lo que quiero decir con cobaya es que básicamente estás probando bloqueadores. Hombre, no sé nada. Solo soy un niño. Solo soy un niño. El estándar de atención que los expertos en género han propuesto, y este es un grupo algo autoseleccionado, de expertos médicos, psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, cirujanos, pero es autoseleccionado, ¿verdad? Y estos son expertos autodesignados en cuidado de género, que se autorregulan y autopromulgan estándares. Han propuesto un estándar de atención de 4 partes. Y el primer paso es que para un niño, tan joven como de 2 o 3 años, si son persistentes, insistentes y consistentes, que ese niño es en realidad del sexo opuesto, debería ser tratados como si lo fuera. Esto significa que debería dársele un nuevo nombre, un nuevo pronombre, ropa nueva, acceso a nuevos baños, vestuarios, equipos deportivos en general. Debería hacer una transición social, lo que luego establece que el segundo paso es, a medida que ese niño se acerca a la pubertad, deberían evitar que pase por la pubertad en el cuerpo equivocado. Y entonces, lo que esto significa, que su pubertad debería bloquearse médicamente. Para bloquear indefinidamente a un niño de pasar por la pubertad. Medicamentos probados y aprobados por la FDA para una condición conocida como pubertad precoz, el inicio temprano de la pubertad. Y fueron probados y aprobados para retrasar la pubertad a una edad apropiada. Están usando medicamentos sin etiqueta, sin aprobación de la FDA para retrasar la pubertad. Y a los padres les aseguran que es reversible. No hay pruebas de que esto sea seguro. Quiero decir, ¿por qué trataríamos la pubertad saludable como enfermedad para comenzar? Y los bloqueadores de la pubertad, Lupron es el más común, tienen efectos secundarios. Así que ahora, con la disforia de género, estamos tomando a niños jóvenes biológicamente sanos que tienen una condición psicológica, no sienten o creen que son de su sexo biológico. Estamos deteniendo su desarrollo normal y poniéndolos en riesgo de problemas de memoria, enfermedades óseas si son niñas, cáncer testicular y obesidad si son niños. En lugar de ayudar a estos niños a entender por qué se sienten así, por qué piensan de esta manera, la psicología es real. Algunos niños malinterpretan la dinámica familiar, que les hace creer que su sexo biológico les causa inseguridad o les hace sentir no queridos. En otros casos, hay abuso sexual en curso. Necesita ser investigado, necesita ser examinado. Entre el 80 y el 95% de los jóvenes que experimentan disforia de género o pasan por una etapa en la que no se sienten identificados con su cuerpo, tienen una sensación de alienación o angustia. El 80 al 95% de esos jóvenes superarán naturalmente esa etapa y se reconciliarán con su cuerpo. Se sentirán cómodos en su propia piel si su desarrollo no es interferido, ¿verdad? Así podría ser para un joven que no se siente cómodo, como un chico que se identifica como una chica, que sabes,
durante 5 años vistiéndolo con un vestido y llamándolo por un nombre de mujer y dándole un pronombre femenino y luego bloqueando su pubertad, ese torrente de testosterona que habría recibido en la pubertad, madurando en un cuerpo masculino, podría haber sido precisamente lo que lo ayudó a salir de eso. Y lo bloqueaste. El tercer paso sería administrar hormonas del sexo opuesto. Así que administrar altas dosis de testosterona a una adolescente, altas dosis de estrógeno a un adolescente. Intentar feminizar al muchachito, masculinizar el cuerpo de esa chica. Mi nombre es Ryan Flores y esta es mi voz un mes en T, 2 meses con T, 4 meses con T. Mi nombre es Ryan Jacobs Flores y esta es mi voz un año con T. Alto riesgo de enfermedad cardíaca, alta presión arterial, diabetes, obesidad. Y una vez que los bloqueadores y las hormonas de cambio de sexo se combinan, has esterilizado a esos niños. No pueden saber a esa edad, 8, 9, incluso en la adolescencia, si van a querer tener hijos o no. Y sin embargo, estos médicos que hicieron un juramento no dañar están esterilizando a niños, a veces tan jóvenes como de 9 a 12 años. Esto es abuso infantil, simple y llanamente. ¿Por qué harían los padres esto a sus hijos? A la mayoría de los padres no se les está diciendo la verdad. Médicos activistas están escribiendo las recomendaciones y literalmente les están diciendo a los padres: o haces la transición de tu hijo o lo entierras porque se suicidará. Se deprimirán tanto que se suicidarán. Entonces, ¿cuántos padres sin pleno conocimiento de la ciencia, cuando se enfrentan a los llamados médicos expertos, terapeutas y psicólogos, cuántos padres podrán oponerse a eso? Y lo que es peor es que cuando los padres intentan decir: no, queremos esperar y observar con terapia, están siendo llevados a los tribunales y perdiendo. En el caso de un adolescente transgénero de 16 años, tratando de evitar regresar a la custodia de sus padres, se ha documentado que el niño fue obligado a escuchar pasajes de la Biblia en una habitación por horas. Esto es aterrador. Así de mal ha llegado la ideología. Y luego el cuarto paso. Realmente te someterías a una cirugía de reasignación, donde podrías remover órganos reproductivos internos, genitales externos, características sexuales secundarias, y luego intentar quirúrgicamente recrear algo que se asemeje al opuesto. Infección de sangrados, cicatrices. También hay efectos secundarios para el tracto urinario, porque eso tiene que ser redirigido. Hay riesgos de dañar los intestinos. Y estas no son cirugías fáciles. Y la recuperación puede tomar meses, 2 meses, 3 meses. Esos son niños, esos son adolescentes. Y ciertamente no están en posición de tomar decisiones que alteren la vida, que cambiarán permanentemente sus cuerpos. Para una adolescente con testosterona, el resultado de eso podría cambiar su voz. Y una vez que las cuerdas vocales se engrosan y alargan, no vuelven a su estado anterior. Podría crecer vello facial. Al tener una mastectomía doble o histerectomía, esas partes del cuerpo no vuelven a crecer. Así que aún si más tarde deseas destransicionar, es muy difícil. Y las historias de personas que han hecho la transición pensando que les traería la plenitud y la felicidad que buscaban, solo para descubrir que ahora tenían luchas adicionales en la vida y luego destransicionan, sus historias son simplemente desgarradoras. Y por eso deberíamos querer hacer todo lo posible para tratar de prevenir ese tipo de historias, de ser contado por más personas. Hola, soy Walt Heyer. Comencé mi viaje transgénero cuando tenía 4 años. Luché con mi identidad a lo largo de mi vida y finalmente me sometí a una cirugía de reasignación de género. Viví 8 años como Laura Jensen hasta que encontré al Señor Jesucristo, quien redimió y restauró mi vida, para que pudiera dar mi testimonio hoy. Sabes, comencé mi viaje en Los Ángeles, California, cuando mi papá me dejaba en casa de mi abuela. Ella era costurera y estaba haciendo vestidos como una forma de ganarse la vida, y decidió hacerme un vestido de noche de gasa púrpura cuando solo tenía 4 años. Y me puso en ese vestido y comenzó a afirmar y a halagarme un poco. Y dime lo linda que era de niña. Y eso comenzó en mí una confusión sobre quién era. ¿Por qué estaba la abuela tan emocionada de verme como una niña?
porque nunca me afirmó como el niño que era, con las botas de vaquero y los jeans rotos, y un sombrero de vaquero, que era mucho más quien yo era. Me acostumbré tanto a la afirmación que ella me daba, que quería más, y así terminé llevándome el vestido morado a casa para poder sentir eso incluso cuando estaba en casa y la abuela no estaba allí. Y una de las claves para eso fue que ella dijo: este es nuestro pequeño secreto. Cuando llevé el vestido a casa, mi madre encontró el vestido en el fondo del cajón y me confrontó, y eso terminó con mi regreso a la casa de la abuela. La historia comenzó a circular por la familia, y cuando el tío Fred se enteró de ello, empezó a sentir que yo era un blanco fácil para ser abusado sexualmente. Y así comenzó a abusar de mí y a burlarse de mí y a provocarme. Y mi papá estaba tan desconcertado por esto, por lo que hacía la abuela, que empezó a ejercer mucha más disciplina sobre mí, pensando que si usaba una especie de disciplina masculina y severa, podría moldearme y convertirme en un hombre. Pero lo que hizo la disciplina, porque era realmente dura, fue disminuir realmente quién era yo. Y así tuve estos eventos antes de cumplir 9 años, siendo vestido con ropa femenina, siendo disciplinado con tabla de madera y siendo abusado sexualmente. Puedes entender que un niño pequeño en ese momento realmente no solo está confundido, sino que quiere escapar hacia algo más. Y aquí es donde, ya sabes, usas esta identidad transgénero para escapar hacia algo que no está siendo abusado. Creo que en mi mente pensaba, bueno, nadie sabe sobre esta otra persona en la que me estoy convirtiendo. Me di cuenta de que ya sabes con quién puedes hablar, así que realmente no le conté a nadie sobre esto. Pero continué en la escuela corriendo. Jugué al fútbol, hice cosas de chicos, pero siempre estaba la chica con el vestido morado en mi cabeza, que realmente me seguía atormentando, diciendo, realmente debes cambiar, eres una chica. No, eres un chico. Y así había este tremendo conflicto entre la chica con el vestido morado y el chico que intentaba ser un chico llamado Walt. Y eventualmente estaba en la iglesia y vi a una chica entrar a la iglesia y le dije a mi amigo, me voy a casar con ella. Al final nos casamos. Yo tenía 21 años y tuvimos 2 hijos. Estuve casado por 17 años y eventualmente fui a trabajar para American Honda Motor Company y me convertí en un alto ejecutivo. Pero estaba luchando profundamente con mi identidad de género por lo que sucedió cuando era niño. Nunca desapareció, no importaba cuán exitoso fuera. Estaba luchando. Y así que fui a un especialista en personas transgénero que me diagnosticó con disforia de género y me administró hormonas. Me sometí a una cirugía de reasignación de género y asumí la identidad de Laura Jensen. Viví así durante 8 años, ¿sabes? Justo después de la cirugía, estoy acostado en la cama y hay algo así como una cosa graciosa, que simplemente atraviesas y piensas, wow, el peso del mundo ahora ha sido levantado de mí. Así que estás en el hospital durante 4 días, recuperándote de la cirugía. Tienes estos sentimientos, sales del hospital, te subes al avión. Pero me preguntaba en ese momento, ya sabes, ¿puede realmente la cirugía cambiarte? No elimina el abuso sexual, no elimina el travestismo, no elimina el abuso físico. Creo que hay un periodo de tiempo en el cual estás seguro que funcionó y estás absolutamente seguro de que hiciste lo correcto. Pero también está la duda que aparece. A veces experimentas un instante de calma contigo mismo cuando no hay nadie alrededor. Y comienzas a darte cuenta de que, bueno, sabes, tal vez esto no sea lo correcto. Quizás esto no solucionó lo que necesitabas arreglar. Y estas cosas se infiltran porque ya no tienes una familia. Terminamos divorciándonos en abril de 1983. Ya no tienes un trabajo. Notifiqué a Honda sobre mi cambio y me despidieron. Y en 3 meses estaba sin hogar y completamente alcohólico. Ya no tienes ingresos y estás luchando de muchas maneras. Me llamo Laura Perry y viví como transgénero durante casi 9 años. Y fui liberada radicalmente por Cristo. Y ya no tengo esos sentimientos y deseos. Y por eso me apasiona ayudar a los demás a encontrar esa misma libertad. Mi madre y yo tuvimos una relación muy difícil cuando era muy pequeña. Y creo que debido a que ella era tan apasionada por todo su trabajo para Dios y todo eso, ya sabes, una visión muy legalista del cristianismo. Por eso hacía muchas buenas acciones.
y haciendo mucho por mí para mostrarme amor, pero me costaba entenderlo, porque solo quería que pasara tiempo conmigo. Así que eso fue muy temprano en la infancia. Pero cuando crecí un poco más, fui abusada sexualmente. Fui molestada por un chico que solo era un año mayor que yo, y eso realmente me cambió. Me volví muy sexualizada y comencé a experimentar con mis propios amigos y tratando de empujarlos a actos sexuales. Y comencé a fantasear con ser un chico. Me volví muy celosa de los chicos. Quizás era una forma de escapar o algo así. Recuerdo cuando empecé a tener problemas con mi sistema femenino que no funcionaba muy bien. Y era como, ves, debería haber sido un chico. No se suponía que fuera una chica. Realmente comencé a creer esa mentira. En mi adolescencia, mi enojo contra Dios aumentó, y a lo largo de los siguientes 10, 15 años, luché por encontrar mi identidad, y realmente me volví extremadamente sexual. Fui muy promiscua. Me convertí casi en una prostituta, sin recibir pago por ello. Creo que lo más triste de todo fue cómo los hombres empezaron a tratarme. Seguía pensando que si les doy esto lo que quieren, entonces realmente me amarán, pero fue lo contrario. Me trataron como basura total. Una vez un chico me dijo que bien podría ser un agujero en la pared, porque no me veía como nada más que un objeto sexual. Pensé que tal vez podría ser el hombre, y podría tratar a una mujer como se supone que debe ser tratada. Y sabes, puedo invertir los roles, y puedo ser todo lo que quiero en un hombre. Tal vez solo necesito ser eso para mí mismo. Encontré una reunión de grupo de apoyo y me presenté la primera noche y simplemente les conté lo que estaba pasando. Y me dijeron lo maravilloso que era. Y dijeron, oh, eres transgénero y necesitas, ya sabes, tomar estas hormonas y luego te someterás a una cirugía y eventualmente nadie va a notar la diferencia y vas a estar tan feliz. Así que comencé ese proceso y empecé a inyectarme dosis masivas de testosterona. Mi voz comenzó a hacerse más grave. Empecé a dejarme barba y pensé, wow, esto es increíble. Y la gente empezó a llamarme Jake ahora. Ese era el nombre por el que me conocían. Y terminé conociendo a otro transgénero, con el que terminamos siendo pareja y amantes. Ya sabes. Y al principio tuvimos una relación increíble. Fui realmente feliz durante un par de años. Y en 2009 fui a San Francisco y me sometí a una mastectomía doble ambulatoria. Pensé que iba a ser la mejor experiencia de mi vida. Eso fue como el pináculo de la vida. Pero fue interesante porque cuando regresé, la jefa que tenía en ese momento era lesbiana. Era muy comprensiva con temas LGBT. Ella pensó que esto sería maravilloso para mí. Y ella dijo, no sé qué te pasa, pero no estás trabajando tan duro, estás desmotivado y andas deambulando por aquí. Ella dijo, quiero al viejo Jake de vuelta, y me quedé atónito por eso. No sabía a qué se refería. Digo, había hecho todos los cambios legales. Había cambiado legalmente mi nombre. Ahora, debido a mi cirugía, era legalmente hombre. Y pensé que tenía todo lo que siempre quise. Inicialmente estuve muy enojado, pero después de un tiempo comencé a pensar en ello como, ¿qué está viendo ella en mí? ¿Por qué estoy tan deprimido? Y debí admitir que la cirugía no me hizo hombre. Ese fue un momento muy difícil en mi vida. Y unos 12 meses más tarde, me quitaron todos los órganos femeninos. Pensé, bueno, tal vez eso ayude. Quizás otro mes de hormonas. Siempre había esta felicidad esquiva por ahí, que siempre era como iba a ser feliz algún día, pero nunca llegué del todo. Pero después de un tiempo, comencé a sentirme realmente prisionero. Por toda la falsedad de todo, solo lidiando con las prótesis que estaba usando. Y la ropa que nunca me quedaba bien, y tratar de cubrir mis mentiras era horrible. Ahora que estaba en una situación donde solo era conocido como hombre, de repente nadie, ya sabes, tengo casi 30 años de historia que tengo que reescribir. Ya sabes, los Scouts no podían ser Girl Scouts. Tenía que ser, ya sabes, Boy Scouts. Era béisbol en lugar de softball. Y tuve que pensar sobre la marcha. Y hubo varias veces que accidentalmente decía algo. Y era como, oh hombre, ¿cómo voy a cubrir esto? Y estaba mintiéndole a personas a las que realmente me importaban y amaba. Y así lo que se prometió como libertad se convirtió en mi prisión. Comencé sexchangeregret.com porque realmente quería averiguar si era el único que había tenido arrepentimiento. En el primer año recibimos unas 750 cartas. Pensé, bueno, eso es bastante fenomenal. A medida que pasaban los años, cuando llegamos a 2015, 350,000 personas visitaron el sitio web en 12 meses. Y supe entonces que esto era enorme. La mayoría no siente remordimiento hasta 5 a 15 años después. Así que estamos buscando a las personas con 2, 3 y 4 años después de someterse a la cirugía y han reportado éxito.
pero no hablamos de estas personas 5, 15, 20 años después que quieren suicidarse. Probablemente habría muchos más de ellos saliendo como yo, excepto que se han suicidado, han muerto y no están. Nosotros estamos aquí, los que ahora se arrepienten y que de transición realmente están hablando por las personas que no pueden hablar por sí mismas. El 41% de los identificados como transgénero intentan suicidarse en algún momento de sus vidas. Y hubo un estudio sueco, una cultura acogedora con los transgénero, y mostró que las personas que se operaron de cambio de sexo tenían 19 veces más probabilidades de morir por suicidio que la población general. Este es un resultado inaceptable. Buscamos respuestas terapéuticas mejores para las personas que sufren de disforia de género. Y ahora, nuevamente, habrá una disputa sobre cómo interpretar que las personas, los activistas LGBT, dicen que es por nuestra terrible cultura, que es muy transfóbica y estigmatizante, que por eso... Pero el hecho de que digan que es la sociedad la que les está causando suicidarse simplemente no es cierto. Y puedo decirte, viví 8 años como mujer y hoy puedo decirte que no hay otra población que es más ampliamente aceptado y más bienvenido y más adornado y puesto en la portada de revistas, celebrado que la población transgénero. Así que la idea de que no son aceptados se desmorona cuando miras los hechos. Los hechos son que se suicidan porque tenían un trastorno disociativo, tenían un trastorno bipolar, tenían esquizofrenia, tenían dismorfia corporal o un trastorno obsesivo compulsivo que nunca fue tratado. Se les dieron hormonas desde el principio, les reorganizaron el cuerpo y les cambiaron la identidad de género y se suicidaron porque nunca recibieron el tratamiento que necesitaban para el trastorno comórbido subyacente, porque los terapeutas de hoy ignoran lo que les está causando querer cambiar de género. Por eso se están suicidando. Tal vez ahora mismo Dios te está hablando. Tal vez fuiste abusado sexualmente de niño y hoy te sientes atraído por personas del mismo sexo. Tal vez vienes de una familia muy disfuncional y rota, sin buenos modelos a seguir, y sientes que eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. O tal vez tu crianza fue buena y nunca fuiste abusado, pero simplemente no pareces encajar en categorías heterosexuales. Quiero que sepas que a Dios le importa. No es indiferente a tus luchas. Quiere verte completamente sano desde adentro hacia afuera. Por eso envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados y a sanar tu quebrantamiento. Y fue Jesús quien le dijo a un hombre judío religioso, no a algún pecador mundano y vulgar, debes nacer de nuevo. Eso me dice que todos, desde el adicto a las drogas, en las calles hasta la madre que va a la iglesia, cada uno de nosotros no alcanza los estándares de Dios y necesita recibir el perdón de los pecados y encontrar una nueva vida en Jesús. Así que no importa cómo naciste ni dónde te encuentres en la vida hoy, el mensaje es el mismo. Debes nacer de nuevo. En Jesús realmente hay esperanza para ti. O podrías estar viendo esto y no eres tú, sino tu amigo o familiar o alguien en tu iglesia que está luchando con su sexualidad o identidad de género y simplemente no tienes idea de qué hacer. Considera esto, Dios te ha colocado en su vida por una razón. Tienes una oportunidad única de orar por ellos, de amarlos, de escucharlos y de hablarles con verdad y esperanza. Podrías ser sus salvavidas para el cambio y la transformación. Una de las maneras más poderosas de hacer esto es compartir tu propia historia. ¿Ha transformado Dios verdaderamente tu vida? ¿Te ha cambiado? ¿Te ha liberado de algo? Empieza ahí. Soy Francine Perry. Soy la madre de Laura Perry. Y me gustaría que todos ustedes supieran que la oración cambia las cosas. Y al someterte al Espíritu Santo, creo que Él obrará en tu pródigo. Y verás un milagro en tu vida. Cuando Laura anunció que iba a ser transgénero, esa noche fui a casa. Paul y yo no dijimos ni una palabra, el uno al otro durante una hora de camino a casa. Y cuando llegué a casa esa noche, simplemente me tumbé boca abajo en el suelo. Pensé que habíamos hecho tantas cosas bien, pero aquí estamos, los padres de un niño transgénero que se había alejado del Señor. Y me quedó muy claro que Dios dijo en mi corazón, solo uno de nosotros va a trabajar en ella. Si quieres que yo trabaje en ella, entonces tú siéntate y enfócate en tu relación conmigo. Y le di a él el control total sobre ella y sobre mí durante 6 meses. Y él comenzó a hacer una obra en mí y supe que estaba cambiando, aunque no veía nada en ella en ese momento.
Ella sabía cómo nos sentíamos. No necesitamos golpearla con eso cada vez que la vemos. Mi mamá simplemente se negó a llamarme Jake, y eso me enfureció en ese momento. Y dije, tienes que aceptar que así soy yo, y simplemente tendrás que superarlo. Y necesitas usar pronombres masculinos y todo eso. Y ella nunca lo hacía, y eso me volvía loco. Nunca la llamé por su nombre deseado, porque esa no es quien es ella, esa no es quien era, esa no es quien Dios creó. Y nunca dije él y ella mucho, solo la llamaba cariño. Todos los demás me llamaban Jake. Todos los que conocía, mi compañero de trabajo me conocía como Jake, por mis amigos, y eso me mantenía atado a esa realidad, de que eso era quien yo era. Y constantemente me recordaban que era su hija, no su hijo. Bueno, mi estudio bíblico estaba creciendo al punto que querían que comenzara a grabar y hacer que las lecciones estén disponibles en línea. Laura tiene experiencia suficiente, así que la llamé un día y le dije, ¿te gustaría encargarte del sitio web, construirlo? Crearlo y mantenerlo. Realmente no estaba motivada por ayudarla. Realmente necesitaba el dinero y la experiencia. Pero pensé que esto sería una buena parte del sitio web. Así que mientras intento leer sus notas para hacer un resumen de cada lección, de repente estoy viendo amor en la Biblia, por primera vez en mi vida, y viendo la fidelidad de Dios. Y estoy asombrada por las cosas que ella ha aprendido. Y empecé a pensar en los últimos meses. Le dije, mamá, ¿realmente has cambiado? ¿Qué está pasando? Y entonces ella me habló sobre cómo realmente había entregado su vida a Cristo. Y ahora no solo tenía una religión cristiana, sino que tenía una fe verdadera. Y estaba siendo transformada por el Espíritu Santo. Y se había rendido a Él y Él la estaba cambiando. Y yo simplemente fue en ese momento que supe que el Evangelio era verdadero. Sabía que no solo era cierto intelectualmente, no solo eran hechos reales, sino la verdad misma. Y sabía que Cristo estaba vivo. Había visto su poder transformador en mi madre. Y sabía que si Él podía cambiar a mi madre, de alguien que se centraba en el legalismo y las reglas, a alguien que era amorosa y llena de fe, sabía que era real. Así que esa noche fui a casa y oré. Simplemente me arrepentí de mis pecados. Pero tenía problemas para creer que Dios me perdonaría. Le había escupido en la cara a Dios. Lo había negado ante tantas personas y había pasado tantos años huyendo de él y había cambiado por completo toda mi identidad y mi cuerpo. Me sentía como un objeto y entonces oré y dije, Señor, quiero ser usado por ti nuevamente. Quiero servirte, pero no sé, ¿hay todavía esperanza para mí? ¿Puedes usar a alguien como yo? Y después de eso, como que me sentí totalmente transformado en esto. Sentí como si la luz estallara desde dentro de mí y supe que estaba completamente cambiado y realmente comencé a crecer en mi fe. Tenía tanta hambre de la palabra. Empecé a escuchar mi Biblia en audio todo el día en el trabajo. Escucharía eso o enseñanzas bíblicas, de algún tipo de estudio bíblico. El Señor comenzó a convencerme poco a poco. No me dejó allí, ¿sabes? Siendo transgénero. Y lentamente, la convicción comenzó a llegar. Mientras estaba sentado allí pensando en eso una noche, el Señor dijo muy claramente, si estuvieras frente a mí esta noche, ¿qué nombre llamaría? Me quedé muy sorprendido por eso, porque creí haberme autoconvencido de que Dios me aceptaría como Jake, y me había imaginado apareciendo en el cielo como un chico. Y realmente no respondí al principio, pero sabía que Él no me iba a llamar Jake. Dios dijo, déjame decirte quién eres. Y fue la voz más amorosa que he escuchado en mi vida. El creador de todo el universo había dicho, déjame decirte quién eres. Porque mi identidad no es algo que deba salir a buscar. Suelen decir, necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Encontrar nuestra identidad. Ya estamos definidos. Somos conocidos antes de la fundación del mundo. Pero cuando comencé a orar, empecé a decirle al Señor que estaba dispuesto, pero no sabía cómo. Y recuerdo pensar, Dios, he destruido mi cuerpo, ¿sabes? Me he sometido a una cirugía de pecho. He tomado todas estas hormonas y me gusta. No sé si alguna vez volveré a parecer una chica, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Durante un mes le pedí a Dios que me llevara. Una noche mientras clamaba al Señor, tuve una visión clara de Jesucristo arrodillándose. Él extendió su mano hacia el pozo y dijo, ¿confías en mí? Y mientras lo pensaba por un segundo, supe que me estaba pidiendo que dejara todo. Y le dije, sí, confío. Así que tomé su mano y me alejé de toda mi vida. Dejé a mi pareja, dejé mi trabajo, dejé mi seguridad, toda mi identidad atrás. Y fue lo más difícil que he hecho. Llegué a casa y mi madre seguía diciéndome,
que si eres obediente a Dios, los sentimientos seguirán. Pero debes poner tu fe en el Señor y caminar por fe. Mientras desempacaba la poca ropa que tenía, había regalado casi todo, pero desempacaba una cosa a la vez. Y simplemente lloré durante 1 hora, era tan devastador. Pienso en todo lo que había dejado atrás. Simplemente pensé que no podía manejar esto más. Y el dolor se estaba volviendo demasiado grande. Mi mamá, de repente, trajo toda una pila de tarjetas y las puso sobre la mesa. Las mujeres de su grupo de estudio me escribieron y me contó cómo habían estado orando por mí durante años y estaban tan emocionadas de conocerme. Y mientras comenzaba a abrir estas tarjetas, no eran solo, ya sabes, firmar su nombre. Estas señoras me habían escrito notas reales, contándome sobre la esperanza que tenían para sus propios hijos pródigos y cómo me amaban y me animaban. Y estaban orando por mí. Y me sentí tan amada por estas mujeres. Y luego, además de eso, habían juntado $1,600 para mi guardarropa. Dije, mamá, ni siquiera conozco a estas mujeres. Y simplemente me sentí abrumada por su amor hacia mí. Una de las tarjetas en particular, mientras luchaba con el dolor insoportable, dice: ayúdame a honrarte, creyendo antes de sentir que el pecado es grande, si hago del sentimiento una causa de fe. Eso era lo que yo necesitaba escuchar, que era un gran pecado para mí, hacer de mis sentimientos una causa de fe. Mi fe está en Cristo, no en lo que estaba sintiendo. Si estuviéramos solo hechos de sentimientos, de nuestros instintos y nuestros deseos, eso solo nos haría como animales. Seríamos esclavos de nuestros deseos, pero porque estamos hechos a imagen de Dios, podemos elegir cómo responder y dominarnos. Y eso fue realmente radical para mí. Para cualquiera que esté luchando y pensando, esto es muy doloroso, esto es muy difícil. He estado allí y sé cómo es eso. Pero a la mañana siguiente, cuando llegué al estudio bíblico de mi mamá, de repente estaba rodeada de más amor. Nunca sentí algo igual con mujeres y simplemente me rodearon con abrazos y alegría. Nunca vi tanto gozo por un pecador arrepentido y volviendo a casa. Y simplemente me inundaron de amor y compasión. Y estaban tan felices por mí, y en ese momento mi corazón fue transformado. Y de repente ya no creía que era transgénero. Todavía tomó un tiempo para que Dios quitara las capas. Realmente no me gustaba ser mujer en ese momento, pero sabía que iba a estar bien. Sabía que Dios estaba conmigo, y sabía que tenía una red de apoyo increíble. Así que un par de días después, empezamos a comprar ropa de mujer, y estaba emocionada y lista para mi nueva vida. Y durante los siguientes años, mientras Dios comenzaba a quitar las capas, empezaba a sanar las heridas y el dolor y ayudarme a perdonar todo y a realmente luchar con mis propias mentiras que había creído de niña. Mi mamá realmente me amaba, pero simplemente no podía entenderlo. No solo sanó nuestra relación, la usó para llevarme a Cristo. Cuando la gente se cansa de las mentiras, no recurren a las personas que les mienten. Recurren a las personas que les dijeron la verdad, incluso cuando no querían escucharlo. Me había nombrado a mí mismo Jacobe, pero no me di cuenta hasta que Dios me lo reveló mucho después, que Jacobe significaba suplantador y engañador. Y eso es exactamente lo que Jacobe había sido, nada más que suplantar mi verdadera identidad, y había sido solo una vida de mentiras. Pero luego, más tarde, cuando volví a ser Laura, no sabía que Laura significaba espíritu victorioso. Tenía un poco de miedo de ir a la iglesia, pero entré y hablé con el pastor allí y le dije: sabes, soy Laura. Solía ser Walt. Seré honesta contigo. Solo quiero saber, ¿vas a intentar cambiarme de nuevo a Walt? Y él dijo: no, como pastor, mi trabajo es amarte. Si vas a volver a ser Walt, ese es el trabajo de Dios, no el mío. Y así me permitió ir a la iglesia, me permitió estar en grupos. Y allí tenían un ministerio de recuperación. Así que estaba viendo a consejeros. Y cuando finalmente llegué a mi cuarto paso y tenía todas estas cosas escritas en un papel sobre vestirme de mujer y haber sido abusado, y las habíamos revisado, tomó más de 2 horas, una por una. Estábamos orando por ellas. Él está lidiando con ellas lo mejor que podemos y tratando de entregarlas realmente al Señor y deshacernos de ellas. Y así, cuando terminamos, salimos afuera y él prendió fuego a la esquina del papel y lo dejó comenzar a arder. La suave brisa llevó las llamas y el papel y simplemente desaparecieron. Y luego me dio una palmada en el hombro y dijo: está bien, es hora de ir a orar. Una imagen vino a mí en esa oración y era el Señor Jesucristo, y Él estaba extendiendo la mano hacia mí. Y comencé a mirar dónde estaban sus manos y había un pequeño bebé allí.
y me di cuenta de que ese pequeño bebé era yo. Y él tomó al pequeño bebé y lo atrajo hacia sus brazos. Y luego se volvió y me habló y dijo: ahora estás a salvo conmigo para siempre. Y me di cuenta en ese mismo momento, el Señor vino a sostenerme y a redimir mi vida. Porque Él dijo: conmigo estás a salvo para siempre. Y ahí fue donde fui rescatado por Jesucristo de mi vida transgénero. Así que entonces comencé a vivir mi vida como Walt. El Señor quiere a la comunidad transgénero en la iglesia. El Señor los quiere en los bancos. El Señor quiere que escuchen la verdad, que les ocurrió algo horrible y que tenían todo el derecho de sentir las emociones que estaban sintiendo. La única forma de huir del dolor en tu vida es entregárselo a Jesucristo, permitirle que tome el dolor para que Él pueda restaurarte y el dolor desaparezca. Los líderes de la iglesia deben ser acogedores y darles la bienvenida, pero escuchen sus historias. Vengan y entiendan. Entiendan por lo que pasó mi papá en la vida y por lo que otros pasan. Entiendan el verdadero dolor y el aislamiento que siento. Tenemos madres que toman antidepresivos y ansiolíticos. Y sí, a veces son suicidas porque el dolor es tan profundo para ellos. Tienes padres que se culpan a sí mismos y a las esposas. Esto es una pérdida de un compañero. Hay tanto detrás de escena, tanto dolor que todos están atravesando. Y así, si la iglesia simplemente entendiera y se instruyera para estar listos, para que cuando alguien como mi papá entre y diga que soy Becky, puedan hablar suavemente en su vida y ayudar a marcar una diferencia. El Señor nos usará a través de eso con amistad, con compañerismo, con mentoría y con consejería. Pero podemos ser Jesús con piel y hacer que se sientan amados, posiblemente por primera vez en su vida. Una objeción más, quizás la que se siente más profundamente. Y eso es: ¿cómo puede ser esto justo? ¿Sabes? Alguien que dice: tengo estos deseos no deseados, no los pedí, recé para deshacerme de ellos, y todavía los tengo. ¿Cómo es esto justo para mi mejor amigo? ¿Está esta persona condenada a una vida de soledad? Mis amigos parecen estar tan felices cuando está con su novio. Y al intentar vivir según Dios, parece tan miserable. ¿Por qué haría Dios eso? Creo que muchos de nosotros nos sentimos incómodos con el llamado a tomar nuestra cruz. Estamos avergonzados porque sentimos que esto parece una carga imposible. Pero la respuesta no es decir: no tienes una cruz que levantar. La respuesta es decir: todos tenemos una cruz y son diferentes. Y no pretendemos que todas tengan el mismo peso o se sientan igual. Pero el llamado para cada cristiano, si realmente seguimos a Cristo, es entregar nuestras vidas, morir a nosotros mismos y seguir a Jesús. Si hay atracción hacia el mismo sexo y está mirando la perspectiva cristiana, diciendo que si me hago cristiano, estoy condenado a no tener familia y a la miseria y el dolor. Acercarme es uno de mis primeros pasos y amar a esta persona como individuo. Y en realidad, trataría de hablar primero sobre quién es Jesús, porque una vez que la gente entiende quién es Jesús, que Él es Dios, que ofrece una buena vida y a través de la iglesia y a través del Espíritu Santo puede traer sanación y un grupo de personas que amarán a este individuo, entonces puede llegar el tipo de sanación. Porque si esta persona tiene la percepción de que solo eres feliz si te casas y tienes hijos, entonces, por supuesto, el cristianismo va a parecer doloroso para esa persona. Pero Jesús era soltero, Pablo era soltero, al menos por un tiempo. Jeremías era soltero, Juan el Bautista era soltero. Tuvieron vidas significativas y plenas a través de sus relaciones dentro de la iglesia. Me encanta el salmo que dice: Dios lleva a los solitarios a familias. Seamos la familia de Dios para los solteros. Y los que luchan con la atracción por el mismo sexo vengan y vean: sí, he tenido que renunciar a algo. Pero he encontrado una comunión tan rica, amistades tan ricas que nunca estoy solo. Tengo una familia. Esta es una pregunta que surge mucho. ¿Es realmente posible que pueda experimentar un cambio? Entonces, está esta idea de que solo necesitamos rendirnos, porque esto no va a cambiar para la gente. Entonces, lo que eso hace es que golpea directamente en el mismo corazón del Evangelio. O tienes un Evangelio que se conforma a la piedad y es transformador en poder, o eres religioso y tienes un evangelio que no tiene poder. Niegan el poder del Señor Jesucristo
y el poder del Espíritu Santo para cambiar vidas. Realmente he cambiado, no deseo a los hombres, no quiero tener sexo con ellos. Y estoy casado con una mujer desde hace 32 años, camino a 33. Ahora, eso no es necesariamente una promesa. Que una persona, digamos un hombre identificado como gay, que ha vivido como homosexual por 30 años, sería deshonesto. De hecho, incluso sería poco amable de mi parte. Decirle a este hombre que puede tener la esperanza de una erradicación total de cualquier tentación. Pero aquí está lo asombroso de la gracia. Donde abunda el pecado, la gracia abunda más. La gracia es en realidad este poder de la misma presencia de Jesús para venir a vivir dentro de ti. Así que el Espíritu de gracia nos da la capacidad de decir no a la injusticia y al pecado y de vivir piadosamente. Ahora sabemos que si continúas cambiando tu comportamiento con el tiempo, tus vías neuronales en tu cerebro también cambiarán. Y esto está en línea con las Escrituras. Dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Por lo tanto, al hacerlo, no te conformes a este mundo, sino transfórmate renovando tu mente. Y así, justo ahí en las Escrituras, también vemos que en la renovación de la mente, al entregar tu cuerpo, al consagrar realmente tu cuerpo, tu vida puede cambiar. Él puede tomar una muerte ignominiosa y excruciante de su Hijo y convertirla en el medio, por el cual salva al mundo entero. ¿Necesitas una demostración mayor de su amor? Porque tienes esa gran demostración, puedes dejar de tener que controlar tu propia vida y permitir que mi Hijo viva en ti a través del Espíritu Santo, sea la influencia principal que controle tu vida. Porque Dios es realmente fuerte y sabio, lo amoroso y misericordioso, para tomar ese impulso innato que no pedimos tener y usarlo como un medio para formar a Cristo en nosotros. Si estás luchando con tu sexualidad y tu identidad de género, la lucha por hacer la voluntad de Dios y tratar de honrar a Dios en eso. Y sin embargo, toda la vida cristiana es una lucha. Obedecer a Dios es una lucha. La santidad es una lucha. El hecho de que haya una lucha no significa que estés en el camino equivocado. El hecho de que sea difícil no significa que debas rendirte. El hecho de que no se sienta bien no significa que pongas tus sentimientos por encima de la palabra de Dios y digas, bueno, voy a seguir mis sentimientos, en lugar de lo que dice Dios. Porque es cuando sentimos que estamos casi sin fuerzas y no podemos mejorar. Cuando sentimos que estamos perdidos sin saber qué hacer, es cuando nos convertimos en candidatos para abrirnos a experimentar el poder de Dios. Así que cuando la gente dice que nací así, bueno, incluso si naciste así, necesitas nacer de nuevo y necesitas tener el poder de la gracia de Dios en tu vida que te da la capacidad de superarlo. Y Jesús dijo, estos son los que entran en mi reino, ellos son los vencedores. Siguen venciendo y venciendo, no los que permanecen en el pecado y la oscuridad. Por eso la confesión es tan importante. Por eso vivir una vida de responsabilidad es absolutamente imperativo y tener límites y un lugar seguro para desarrollar una vida cristiana de verdad. Y quieres decir a todos que la palabra de Dios es eficaz, funciona. Y eso es lo que he encontrado en el ministerio. Y ministrando a los hombres realmente se liberan. ¿Cuántos de ustedes han sido tocados por la gracia de Dios? ¿Su vida cambió? El diseño de Dios es asombroso y está destinado no solo para su gloria, sino para nuestro bien. Y cuando nos convertimos en quienes Él nos creó para ser, comenzamos a florecer y estoy mucho mejor. Soy más completo, más alegre. Estoy más asentado en mi identidad de lo que jamás podría haber estado si me alejara del diseño de Dios. Creo que si cada persona supiera la importancia de su verdadera identidad y la vida que Dios tiene para ellos, sería un cambio de vida. Déjame decirte, hay esperanza para ti. Dios te ama y estás hecho a imagen de Dios. Estás hecho a imagen de Dios. Te das cuenta de que Dios te creó en el vientre de tu madre, que Él conocía sus planes para ti, que Él quiere alegría para ti y paz.
Sabes, aún hay tiempo para ser redimido y restaurado por Jesucristo. Nunca, nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado viejo y nunca es demasiado tarde. Ponte delante de Jesucristo, admite que estás equivocado, entrega tu vida a Él, permite que Él te transforme en quien Él te creó para ser. Y nunca tendrás una vida mejor que esa, te lo puedo garantizar.